Bien, compañeros, en el presente video tutorial vamos a discutir un primer tema ya de este último parcial, y para eso nos vamos a la plataforma WebAssign. Veremos pues una vista más o menos como esta. Hay un apartado Resource o recursos, el cual va a contener un archivo en PDF titulado algo así como ActPO X y 1. Quizá no lo vean porque puede estar oculto. Bueno, por ahí oprimen algún botoncito y lo podrán visualizar, o bueno, podrán ver que ahí está un archivo. Lo descargan y en cuanto lo descarguen van a observar algo como lo que estoy planteando aquí. Con una indicación, aplica el teorema de existencia y unicidad de la solución de un problema de valor inicial o PVI a las siguientes ecuaciones. Es decir, tenemos pues que aplicar el teorema de existencia y unicidad. ¿Cuál es ese teorema? Bueno, seguramente si hicieron lo que se les indicó en un mensaje previo, ya ubicaron en una de las notas que está pues precisamente en la última entrada del blog, ya ubicaron la teoría o vaya, hay unos extractos de textos que precisamente pues contienen información respecto a lo que es un problema de valores iniciales. Y en resumidas cuentas, ya también en algún momento del curso lo habíamos mencionado, un problema de valores iniciales pues no es otra cosa más que una ecuación diferencial, que la puedo imaginar como una ecuación de dos variables y pues la condición inicial, que está compuesta precisamente por un valor específico de la variable independiente y un valor específico de la variable dependiente. Viene este teorema que prácticamente lo que nos está diciendo es cuándo puedo garantizar que va a existir y que va a ser única la solución de una ecuación diferencial con esta condición inicial. Y lo que nos dice es que tenemos que fijarnos en un rectángulo. Recordemos que ahora mis funciones son de dos variables, así que mi dominio se encuentra en el plano, así que me tengo que fijar en un rectángulo que contenga el punto cuyas coordenadas son precisamente los valores dados como condición inicial. Si garantizo además que f, mi ecuación diferencial, y la derivada parcial de esa ecuación con respecto a la variable dependiente son continuas en este rectangulito, puedo asegurar entonces que hay una solución única para la ecuación diferencial que satisface las condiciones iniciales. Eso es de manera muy concreta lo que me está diciendo este teorema. Y uno pudiera decir, bueno, pues eso como para qué pudiera servirme a la hora de estar resolviendo ecuaciones diferenciales. Es de utilidad sobre todo cuando no hay un método que me permita resolver de forma analítica mi ecuación diferencial, y tengo que recurrir pues precisamente a lo que estaremos recurriendo en este parcial, que son métodos numéricos, los cuales pues son métodos aproximados de solución o de resolución de la ecuación, y no tienen una metodología rigurosa, sino más bien es una metodología numérica. Entonces lo que vamos a estar discutiendo en esta sesión pues tiene que ver con eso, precisamente con cómo aplicar lo que aquí me están diciendo. Y para aplicarlo inmediatamente viene un ejemplo en las notas que yo he desmenuzado con un poquito de más detalle en una presentación que a continuación reviso, ¿no? Tengo este problema de valor inicial, y' igual a x cúbica más y cúbica y y de 2 igual a menos 1, ¿no? Pues vamos a ver si se trata de, si esta fuera una ecuación diferencial que puedo resolver con algún método visto, estaría de más trabajar con el teorema de existencia y unicidad.
Pero si resulta que esta ecuación no la puedo resolver con alguno de los métodos vistos, pues entonces sí vale la pena darnos cuenta si va a tener o no una única solución, ¿no? Entonces, pues empiezo el análisis. Más o menos este es el procedimiento que ustedes van a tener que seguir para resolver la actividad que está ahí en WebAssign, y lo discuto a continuación, ¿no? Tengo mi problema de valor inicial, aquí está la ecuación diferencial y la condición inicial. Prácticamente la condición inicial me está dando una pista: mi variable dependiente tiene que ser y, mi variable independiente tiene que ser x. Empiezo pues a hacer el análisis. No se trata de una ecuación lineal, puesto que la mayor potencia, o tiene mejor dicho la variable dependiente una potencia 3, no es de Bernoulli. Por más que intento pasarla a esa estructura, pues no consigo llevarla a esa estructura de Bernoulli. No es de Riccati, la potencia mayor de la variable dependiente es 3, no es separable, por más que intento hacer alguna manipulación algebraica para dejar las dy y las dx a cada lado con sus respectivas variables, no lo consigo. Así que pues estamos en un caso bastante peculiar. No es una ecuación diferencial complicada, sin embargo ninguno de los métodos la puede resolver. No es homogénea, digo, en alguno de mis grupos discutimos cuándo era homogénea, cuándo no. Bueno, pues aquí estoy diciendo que no va a ser homogénea. Si hago esta sustitución t de x, t de y en la componente m de mi ecuación diferencial, pues no consigo, o mejor dicho, consigo darme cuenta que se trata de una homogénea de orden 3. Cuando analizo la componente n de mi ecuación diferencial, pues resulta ser que es homogénea, sí, pero de orden 0, no coinciden los órdenes, y como no coinciden los órdenes de las componentes, pues entonces la ecuación diferencial no va a ser homogénea. No me detengo mucho aquí porque fue un tema que no alcancé a cubrir en ambos grupos. Con el grupo que sí lo cubrí, seguramente sabe qué es lo que está pasando. Con el otro grupo, bueno, creo que tampoco es algo muy complicado de visualizar, pero no es el momento de discutirlo, ¿no? Entonces, pues no me queda otra más que aplicar el teorema de existencia y unicidad para ver si puedo decir algo acerca de la solución. Bueno, pues visualizo a la ecuación diferencial como una función. Claramente el dominio de esa función pues son todos los números reales, todo el plano real, perdón, R2. Y pues eso quiere decir en particular que f va a ser continua en todo ese R2, ¿no? Aquí tomé una captura de pantalla de GeoGebra y ustedes pueden graficarla en 3 dimensiones y se van a dar cuenta pues que es como una sábana, ¿no? Y precisamente lo que estoy haciendo es darme cuenta que el punto formado por la coordenada x con valor 2, la coordenada y con valor menos 1 y la coordenada z, que no es otra cosa más que la evaluación de 2, menos 1 en la ecuación en la ecuación diferencial, en la estructura que me viene a dar 7. Veamos que el punto que se obtiene pues queda precisamente sobre la sábana. Eso lo que quiere decir pues es que efectivamente ese punto, o mejor dicho que la función va a ser continua en ese punto, puesto que forma parte del dominio, y si observamos aquí pues no se ven mayores sobresaltos, ¿no? O sea, todo se ve relativamente ordenado. Me dice el teorema que analice también la derivada con respecto a la variable dependiente, y si derivo obtengo esta expresión, y claramente otra vez mediante una captura de pantalla
a la hora de meter esto en GeoGebra en 3 dimensiones, pues me queda esta como lámina doblada, y en ese sentido, a la hora de que evalúo en esta ecuación de 2 variables, que evalúo el punto, pues el punto cae precisamente sobre la superficie que se genera, ¿no? Y si cae sobre la superficie, pues desde luego quiere decir que está en el dominio, y si observamos la gráfica, pues no estoy presentando alguna irregularidad ahí. Así que eso quiere decir que efectivamente pues mi función es continua en este punto con coordenadas en x2, coordenada en y-1, y bueno, la coordenada en z es el resultante de evaluar 2, -1 en 3y cuadrada, ¿no? Voy a hacer un ejemplo antes de continuar con ambas situaciones, ¿no? Para que quede un poco claro. Si yo, por ejemplo, en GeoGebra meto x cúbica más y cúbica, en automático voy a tener esta función, y ahora quiero saber si esa función no presenta problemas cuando me fijo en un punto del plano, en el punto con coordenadas 2, -1, pues hago lo siguiente, ¿no? Declaro que a, por ejemplo, sea igual a 2, -1, y aquí en lugar de meter algún valor, lo que hago es la etiqueta de mi función a evaluarla precisamente en 2, -1. Le doy enter y observen cómo en automático me da precisamente toda esta serie de coordenadas que son las que estoy graficando aquí, ¿no? Es 2, -1, 7, pues aquí está. Estoy usando impresiones de pantalla para evitar que se sature la memoria de mi computadora y no termine de hacer esta grabación, ¿no? Algo similar hice para el otro caso, para el caso de la derivada, ¿no? Solo que ahí sí tuve que declarar b de x, y, puesto que solamente me daba la derivada parcial un valor un valor de la variable, ¿no? Que era 3y cuadrada. Entonces tuve que decirle que íbamos a trabajar con esta función b de x, y, 3y cuadrada, y para encontrar ese punto b pues hice lo mismo, declaro b, abro paréntesis y meto los valores, ¿no? 2, -1, b minúscula, las literales mayúsculas normalmente GeoGebra asume que va a ser algún valor de punto, y bueno, las minúsculas, como en estos casos, pues son las etiquetas que les dio a las funciones. Esta yo se la puse, esta fue por default, y pues evalúo ahí mi punto y observen cómo me da 2, -1, 3, que es precisamente el valor que aparecía acá, ¿no? 2, -1, 3. Entonces forma parte de la superficie. Eso quiere decir que este punto 2, -1, 3 está en la gráfica de la función, particularmente que 2, -1 está en el dominio, y pues que evidentemente al formar parte de la gráfica pues podemos asegurar por el tipo de funciones que son elementales que la función va a ser continua. Habiendo dicho todo esto, dándonos cuenta que es continua en la ecuación diferencial original y en la derivada de la ecuación diferencial respecto a la variable dependiente, pues concluimos lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Que va a existir un rectángulo con centro 2, -1,
en el cual f va a ser continua en ese rectángulo. Y no solamente eso, sino que pues existe una única solución al problema de valor inicial. Este análisis, compañeros, es el que ustedes tienen que llevar a cabo en cada uno de los casos que se nos presentan aquí, auxiliándose desde luego de GeoGebra. Hay que pasarla a la forma estándar, repito, y auxiliarnos de GeoGebra, graficar las superficies correspondientes, y una vez que hemos graficado esas superficies y que nos damos cuenta que nuestro punto queda pues sin mayor problema sobre dichas superficies, tanto de la derivada parcial como de la ecuación diferencial original, pues ya podemos garantizar que existe una única solución, y vale la pena en ese sentido aplicar algún método numérico para resolver nuestra ecuación diferencial. Bien, compañeros, pues yo quedo atento a las dudas que tengan a la hora de estar resolviendo esta actividad. Espero haber sido relativamente claro en lo que hay que hacer. Cualquier situación, mándenme un correo. Y bueno, éxito y hasta la próxima.